tal, amigos? Espero estén todos ustedes muy bien. Felicidades por anticipado para toda nuestra gente que vive en la Unión Americana. El día de mañana se celebra el Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving Day o el Día del Guajolote, que es el nombre más usado por la gente hispanohablante de los Estados Unidos. Espero pasen un buen día de Acción de Gracias y que todos estén muy bien. Y bien, amigos, vamos a hacer un breve análisis de la situación en Europa el día de hoy, porque resulta de que hará una hora más o menos en la Unión Europea eh, se realizaron las reuniones para poner un tope al petróleo ruso, un tope al precio del petróleo ruso. Y el día de mañana se reúnen para poner un tope al gas ruso, el precio del gas ruso. Así las cosas, todavía no termina la reunión y ya se está anunciando un tremendo fracaso. Otro más. ¿Por qué razón? Porque es obvio que no tiene sentido quererle poner un tope al precio del dueño de la gasolinera. El dueño de la gasolinera va a vender al precio que le conviene. Y si no, muy sencillo, pues cierra el grifo, la llave, como usted le quiera llamar. Así las cosas, todas las medidas, todas las medidas que ha tomado la Unión Europea para sancionar a Rusia, dañarlo económicamente, obligar un cambio de gobierno, las sanciones del infierno, como un día dijo el presidente Bush, perdón, Bush, me fui muchos años para atrás, disculpen ustedes, el presidente Biden dijo que iban a aplicar sanciones del infierno, hell sanctions, a los rusos y que los iban a postrar económicamente, cosa que a pesar de todos los fracasos insiste. Las primeras sanciones la Unión Europea las empezó a aplicar desde 2014. No lo olvidemos. En aquel entonces se restringió, pues, que el queso europeo, muy sabroso, por cierto, las champagnes, los coñacs, no iban a tener los rusos, pues, básicamente productos suntuarios. Eh, Todo lo que se sancionó fueron cosas que fácilmente Rusia podía conseguir por otros lados, o sea, comprar por la puerta de atrás. No faltó quien les vendiera. Y los que querían tomar champán, tomaron champán. Que quería un queso Roquefort. Más caro, pero se lo podía comer. Y bien, esas sanciones no llegaron a nada. Sin embargo, ahí empezó ya un desbalance entre la entrada y la salida económica de la Unión Europea. Tiempo después aplican ya sanciones pues más duras, porque la guerra en el Donbass no paraba. Y no paraba pues debido al incumplimiento de Ucrania del acuerdo de Minsk, donde se comprometía
a dejar de atacar a las repúblicas del Donbass y darles un reconocimiento y un estatus dentro de la nación ucraniana. Bueno, y bien hecho esto, pues, ¿qué fue lo que pasó? Pues siguieron escalando, escalando y escalando las sanciones. Es decir, no te vendo esto, pero la pregunta ahí es, ¿ellos dejaron de comprar petróleo o gas? Pues no. Lógicamente, cuando tú compras más de lo que vendes, empieza a haber un desbalance o déficit, como le llaman los economistas, ¿verdad? Y ellos mismos, pues, pese a lo que nos digan, empezaron ellos mismos pues, a meter dentro de las sanciones, empezaron a bloquearse ellos mismos, o sea, la Unión Europea, el gas que llegaba de Rusia, porque allá por marzo, más o menos, Polonia cierra uno de los gasoductos. Eso disminuyó la cantidad de gas que llegaba a Rusia. Posteriormente, se cierran dos de los gasoductos que venían de Ucrania, perdón, de Rusia y que pasaban por territorio ucraniano hacia Europa, concretamente a Alemania. Y bien, eso limitó aún más la llegada de gas. Posteriormente, los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 que vienen por el mar Báltico hasta Alemania. Bueno, primero el gasoducto Nord Stream 1, que fue el primero, que abastecía alrededor de 55.000 millones de metros cúbicos de gas a Alemania. Pues empezaron a disminuir la cantidad de gas que inyectaba Alemania. ¿Por qué razón? Ahorita lo veremos. Pero primero tenemos que enterarnos que el gasoducto Nord Stream 2, que fue gestionado y con muchos trabajos, eh, se terminó, pese a dificultades, sanciones de todo tipo, pero se terminó en 2021. A diciembre de 2021 ya el gasoducto Nord Stream 2 estaba ya operativo, podía pasar gas. Pero hubo cambio de gobierno, sale Angela Merkel y entra como canciller Olaf Scholz. ¿Cuál fue el primer acto de gobierno que hizo Olaf Scholz? No permitir que entrara en operación Nord Stream 2. Es decir, se autosaboteó, como le quiera llamar usted a la cuestión, por cuestiones legaloides, de leyes ambientalistas, pararon la operación del gasoducto Nord Stream 2. Mientras que poco a poco la cantidad que mandaba de gas Nord Stream 1 a la Unión Europea iba disminuyendo. ¿Por qué razón? Ah, por falta de piezas, sí, por falta de turbinas. En total, el gasoducto tiene operando, o tenía, mejor dicho, tenía, porque en octubre lo volaron. Bien, en ese tiempo, para transportar el gas se ocupaban 20 turbinas.
turbinas, motores que impulsaban el gas. Y bien, esas turbinas necesitaban mantenimiento y cambio cada cierto tiempo. Se quitaba una turbina y se ponía otra turbina, si no nueva, reparada. Y esas turbinas eran pues, de la casa alemana Siemens. Y esas turbinas, esas mismas turbinas las mandaba a Rusia a reparar. Entonces era una circulación que se estaba dando constantemente. Se mandaban a reparar unas turbinas, se ponían en operación otras, y así la cosa iba dando vuelta. ¿Qué pasó? Pues que Alemania, con el argumento de las sanciones, no le devolvía las turbinas a Rusia, turbinas que mandaba a reparar a Rusia, pues no la casa Siemens alemana, pues no se las devolvía. Primero por el argumento de que las sanciones. Después resultó ser que Siemens Alemania mandaba a Canadá a reparar las turbinas. Y Canadá, por la misma razón, por las sanciones aplicadas a Rusia por parte de la Unión Europea y los países occidentales, llámese Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos, no mandaban las turbinas ya reparadas a Alemania y a Alemania tampoco las mandaba a Rusia. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que fue disminuyendo el volumen de gas eh, que mandaba a Rusia. ¿Por qué? Pues porque no había turbinas. Y allá a mediados de junio aproximadamente, ya nada más quedaban operando 2 turbinas. Y del 100% del gas que se mandaba a Europa, pues quedó reducido al 20%. Y mientras Rusia recibía acusaciones constantes por parte de Alemania de que por qué no le mandaba gas, Rusia contestaba, mándenme las turbinas, con mucha lógica. ¿Qué pasó después de tanto teje y maneje? Por fin Canadá manda las turbinas a Alemania. Y allá por el mes de agosto, julio-agosto, Olaf Scholz se toma una fotografía muy bonita con las turbinas a sus espaldas y declara, sí, ya aquí tenemos las turbinas, pero ¿qué pasa? Pues las turbinas nunca las mandaron a Rusia. Y hasta la fecha de la voladura, porque fue un sabotaje, tronaron unas bombas en los dos gasoductos, el Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Hasta esa fecha nunca regresaron las turbinas. Pero eso sí, todos a sotavoce declaraban que Rusia no les quería mandar gas. ¿Qué podemos pensar de esto? Pues que fue un autosabotaje, que la Unión Europea poco a poco se fue suicidando. No le podría llamar de otra manera, puesto que ellos mismos provocaron ese desabasto. Ellos dijeron, no, nos va a surtir gas los Estados Unidos, Qatar, a través de barcos metaneros, o sea, barcos transportistas de gas licuado. Nos vamos a abastecer, no problem, no hay problema. Tenemos llenas nuestras reservas a casi un 80% y
pues de aquí a que se nos acaben nuestras reservas, pues vamos a tener ya suficientes barcos metaneros surtiéndonos de gas. Pero por alguna razón a alguien se le olvidó conectar esos puertos con gasoductos. No se acordaron o ellos mismos lo hicieron, consciente o inconscientemente. Dijeron, no hay problema, vamos a poner terminales flotantes en los puertos más importantes de la Unión Europea. Con la salvedad de que España no necesita eso porque es el único país en toda la Unión Europea que tiene suficientes puertos, conductos para descargar barcos metaneros. ¿Qué pasa en el caso del resto de los países? No de los 28, sino de los que tienen acceso al mar. Pues que sí pusieron sus terminales flotantes, pero se les olvidó poner gasoductos y al día de hoy tienen una tremenda falta, tremenda, de gas. Y los metaneros, los barcos metaneros están embotellados ahí. Y si un metanero tarda 3 meses en descargar el gas que lleva, ¿qué es lo que pasa? Pues que el metanero está cobrando $100,000 diarios por la demora. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿quién es el guapo que paga esto? Es una tontería. Como tontería es, pues lo que acaba de pasar el día de hoy. O sea, es una tontería tratar de poner tope al gas y al petróleo. Hoy fue un fracaso y mañana lo va a hacer igual. ¿Por qué razón? Pues porque no le puedes poner precio al que te vende, especialmente si el que te vende sabe que tienes una necesidad enorme de ese producto, de ese gas, de ese petróleo. ¿Por qué razón? Porque aquí está ahí encima el general invierno. Así de simple. Entonces, ese, caray, no sé qué pensarán los dirigentes europeos, pero pues es una tontería tras otra. Una de las primeras sanciones de este año fue es decir, sacar a Rusia del SWIFT, el sistema de intercambio bancario de transferencia monetaria entre países. ¿Qué resultó de eso? Resultó que fue un tiro en una pata, en un pie, porque pues ellos mismos limitaron el intercambio, la salida y entrada de dinero, que pues, era una cantidad enorme de intercambio comercial con Rusia. Le sancionan, le decomisan sus activos, es decir, su dinero. ¿Con qué te compro? ¿Con qué me vendes? Es decir, la Unión Europea, paso por paso, empezó pues a provocar la ruina que tienen en este momento, o sea, porque tienen una tremenda crisis eh, energética, económica, y las reservas que tiene Alemania alcanzan nada más para enero. Y esta semana pasada, Rusia anuncia el cierre de un gasoducto que salía de Rusia
y pasaba por Polonia, pero ese gasoducto lo cierran y desvían el gas hacia Moldavia. Pues menos gas. ¿Y quién empezó? Pues suicidándose. Y ahora también la pregunta es, bueno, están tratando de ponerle sanciones, es decir, ya declaran a Rusia como un país promotor del terrorismo. Es decir, el día de hoy, más sanciones. Ahora bien, aparte de la destrucción económica que parece que lo están haciendo a propósito, como si trajeran una hoja de ruta y porque están haciendo exactamente lo contrario que declaran. Y bien, ellos mismos se han saboteado. Y el invierno, paso a paso, va llegando. Y también fue una gran tontería haber querido hacer, según declaraban, querían hacer una conversión de energías sucias a energías limpias. ¿Se podía hacer? Claro que se podía hacer, pero había que preparar todo, no hacerlo así de una manera tan precipitada, porque lo primero que declaraban era que querían cambiar a energías limpias, es decir, eólicas y solares. Alemania cerró sus dos centrales nucleares y todas las carboeléctricas que tenía, es decir, las plantas que producían energía eléctrica a través del carbón, las cerraron y se fueron armando productoras de energía eléctrica a través del ciclo combinado, que es mucho más limpio porque trabaja pues con gas. Y así las cosas, pues aparte de todo lo antes dicho, hay que tomar también en consideración una cosa muy importante, que todo lo antes citado, bueno, pues la cereza del pastel o el último clavo del ataúd, como ustedes le quieran nombrar, es que revienta una planta, la más importante de los Estados Unidos, metanera, para producir metano, a partir del gas natural, comprimirlo y poderlo inyectar en los barcos. La productora más grande, es decir, en Freeport, Texas, revienta. Y ha estado en reparación pues, por todo lo que va del año, casi, o la mayor parte del año. Y los Estados Unidos había anunciado que esa planta iba a estar ya operativa para fines del mes de octubre. Y ahora resulta que la cerecita es de que siempre no, de que siempre va a estar funcionando en el mejor de los casos para fines de diciembre o para enero. Otra cerecita, más falta de gas. Así las cosas, la pregunta es aquí, el tope que se le está tratando de imponer al gas natural que viene de Rusia y al petróleo, que está alrededor de los $60. Bueno, nadie ha pensado en ponerle un tope
al gas que llega de los Estados Unidos o de Qatar, que se paga 4 veces más caro, cuatro veces. Ahí nadie ha pensado, bueno, ¿por qué no le ponemos un tope a ese gas? No, se está caminando al revés. Al que te vende barato, le cierras todos los medios para que te surta gas. Es decir, tú mismo has estado cerrando. Desde el momento en el que tú no le mandas las turbinas de regreso, ¿qué puede hacer Rusia? Rusia te puede mandar gas siempre y cuando tenga las turbinas, porque no es cosa de un día para otro conseguir otras turbinas y ya con esas turbinas poder enviar el gas, ¿no? Es un trabajo muy complejo. Entonces, ¿de qué te quejas, Europa? Si tú misma has cerrado 4 gasoductos y has puesto todas las trabas habidas y por haber para mandar las turbinas. Y posterior a eso, vuelan el gasoducto Nord Stream 1 y Nord Stream 2, les colocan bombas y lo revientan. La pregunta ahí es, ¿quién ha estado haciendo todo lo posible para suicidarse? La Unión Europea y sus gobernantes, que gozan de unos sueldazos, pero esos señores sí ganan. Nada más haciendo declaraciones, tonterías. Ursula von der Leyen, Josep Borrell, ¿no? Todos declarando, vamos a hundir a Rusia y le vamos a hacer esto. Ya es una obsesión de esos señores. Y no voltean a ver qué está pasando con su economía. Ellos, pues, tienen dinero Europa, mucho dinero a través de la emisión cuantitativa, es decir, a base de estar imprimiendo dinero sin tener ningún respaldo. Ellos nada más echan a volar la máquina del dinero y tanto para acá, tanto para allá. Sí, pero eso es hacerse tontos porque el destino los va a alcanzar. Y ya los está alcanzando, diría yo, porque el euro se ha estado devaluando. Y ahorita la paridad del euro, al parecer, está en 1,03. Estaba en 1,19 por dólar. Y ahorita está en 1,03. Luego, entonces, el euro ha perdido. Y bastante. Ahora bien, otro regalito por parte de los Estados Unidos para la Unión Europea, cuando en la Unión Europea están quebrando, quebrando, y van a quebrar más empresas por falta de energías, energía eléctrica y gas. Y todas esas empresas no van a resolver el problema de la noche a la mañana, porque aun cuando se quisiera inyectar de la noche a la mañana el faltante del gas, pues, ¿por dónde? ¿Por dónde? Si ya volaron los gasoductos más importantes que podían inyectar 55,000 metros cúbicos de gas Nord Stream 1 y otros 55,000 metros cúbicos de gas por Nord Stream 2. ¿Qué pasa? Ellos se bloquearon solos. 110,000 millones de metros cúbicos, que créanmelo, es una cantidad importantísima. Cuando vuelan
gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Lo que declaró la Unión Europea y los Estados Unidos fue que iban a investigar, pero inmediatamente culparon a Rusia. Dijeron, no, fueron los rusos. Ellos mismos se volaron el gasoducto. Qué tontería, qué tontería. ¿Cómo voy yo mismo a sabotear una línea de gas que me está dando mucho dinero? Mucho dinero. Y la pregunta es, ¿who's benefited? ¿Quién se ha beneficiado de esto? Piénsele usted y usted mismo dése la respuesta. ¿Quién se benefició o quién se beneficia? Controlar ese gasoducto. Es decir, ¿por qué se elimina un competidor? Pues porque yo quiero vender más. ¿Quiénes están hasta el chongo, diríamos, de pedidos de gas? Qatar, los Estados Unidos y los países productores de gas. Tienen mucha demanda, pero ya les dije yo cuál es el problema. El problema es que pues el gas no lo pueden inyectar porque los metaneros no dan abasto. Así las cosas, pues si a eso le agregamos que el presidente Bush anunció 270.000 millones de dólares para incentivar empresas extranjeras que se vengan a establecer en los Estados Unidos. Imagínese usted que tiene una empresa en Alemania y que está en quiebra porque no hay energía, no hay luz eléctrica, no hay gas, y el futuro se mira muy oscuro porque pues, con las medidas que están tomando los gobernantes, pues no hay buen futuro para las empresas. Ahora bien, los empresarios, pues ellos piensan en money, 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 porque business are business, negocio es negocio. Y si sus empresas están al punto de la quiebra o casi quebradas, y en otro país, es decir, en los Estados Unidos, les ofrecen con todas las ventajas, gas, luz, agua, todo lo que quieran, y de pilón les dan un incentivo monetario jugoso. Estoy haciendo aquí, me voy a los Estados Unidos. Y se espera que haya una verdadera desbandada de empresas europeas, no nada más alemanas, ¿no? Digamos que las alemanas son las más interesantes, ¿verdad? Y ahí es donde se entra la pregunta, ¿verdad? De aquella famosa frase que dio el primer director de la OTAN. Se me escapa el nombre, claro se lo digo. Un señor inglés, fue el primer director de la OTAN. Y le hacen la pregunta que ¿para qué se creó la OTAN? Y responde, la OTAN es para mantener a los rusos fuera, a los Estados Unidos adentro y a los alemanes abajo, es decir, aplastados, económicamente, desde luego.
Y pues no se necesita ser ni siquiera analista eh, financiero ni un gran pensador geoestratega para darse cuenta que pues, todos los eventos van encaminados a eso. Pero no nada más abajo Alemania, toda la Unión Europea. Y pues, francamente, pues ya lo estaremos viendo, pero para allá pinta, para allá pinta. Y vamos a ver pues cómo se vienen los futuros acontecimientos. Y por el día de hoy es todo. Ya no los aburro. Espero les haya gustado el video. Les encargo mucho un like o un dislike, según sea su gusto. Si les gustó, pónganle like. No les gustó, dislike. Y si desean ustedes que les suba algún video sobre cualquier acontecimiento de geopolítica en cualquier parte del mundo, Asia, África, hasta nuestra América, pues nada más un comentario y con gusto lo atenderé. Y muchas gracias por su paciencia y reitero la felicitación para toda la gente que vive en la Unión Americana, que celebra el Día del Guajolote o el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving Day. Que la pasen bonito.